bendiga. Vamos a comenzar en el día de hoy. Gloria a Dios. Y es un privilegio llegar a la casa del Señor para aprender su santa palabra. Llegarán días que queramos llegar y no vamos a poder llegar, cualquier sea la razón, sean enfermedades, problemas, desánimo, cualquier sea la razón. Gloria a Dios. Vamos al libro de Apocalipsis, Revelaciones, capítulo 20. Capítulo 20 de Apocalipsis. Gloria a Dios. La palabra lee en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieran 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante de él, cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras.
y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Gloria a Dios. Hermanos, si nosotros tomamos una iniciativa en este capítulo, podemos ver multitudes de temas, incluyendo la segunda muerte, pero el lugar donde van a estar todos aquellos que no alcancen la salvación, todos aquellos que se rebelen en contra de Dios, en contra de Jesucristo, gloria a Dios, que rechacen a Jesucristo como el Hijo engendrado de Dios y que tengan por inmunda la sangre del sacrificio, gloria a Dios. Es por eso que aquí ustedes ven que en el 13 dice, y el mal entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte, ¿verdad? ¿Qué sucede? Nosotros debemos entender, y es el por qué es importante conocer la palabra de Dios, para ver las diferentes dispensaciones. Y aquí, al final del milenio, serán enjuiciados, sentenciados, todos aquellos, desde el comienzo de Adán, el primer hombre establecido en la tierra, hasta el último que muera, pero de aquellos que se pierdan, comenzando con Caín, ¿verdad? ¿Qué sucede? La palabra nos enseña y nos indica que ya la primera resurrección se efectuó allá cuando Cristo resucitó, cuando fue crucificado, ¿verdad? Ustedes saben allá que en Mateo 27:50 la palabra habla que cuando Jesucristo fue crucificado, murió, el templo, el velo del templo se rasga de arriba hacia abajo, representando la dispensación, fin de la dispensación de la ley mosaica, y entramos a la dispensación de la gracia, donde ahora todos hemos sido salvos por gracia, por el amor de Dios hacia nosotros, por el amor que entregó, de tal manera que entregó a su amado Hijo, para que fuéramos todos redimidos, porque es la voluntad de Dios que todo hombre venga al conocimiento de la verdad. Gloria a Dios. Y es a través de ese conocimiento que alcanzamos el máximo de las promesas que Dios nos ha prometido, porque estamos en esa jornada de crecer a través del conocimiento para alcanzar el máximo de nuestra redención, para que nos convirtamos en seres celestiales. Alcancemos las promesas que Dios nos ha dado, que nos ha prometido desde allá, como dice Génesis 1:26, ¿verdad? Que dice la palabra, hagamos al hombre, ¿verdad? A nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque vamos a tener una imagen celestial, o sea, un cuerpo físico, espiritual, celestialmente ya transformado.
¿Y por qué espiritual alcanzando ser celestiales? Pues porque actualmente el hombre, el ser humano, es un ser trino. Tenemos un espíritu, el espíritu que Dios pone en nosotros desde que somos creado nuestro espíritu y nuestro cuerpo formado en el vientre de nuestras madres, ¿verdad? ¿Qué sucede? Allá en Juan capítulo 5, 21, la palabra ley, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Mencioné anteriormente que las promesas de Dios las alcanzaremos de acuerdo al tiempo dispuesto por Dios. Todos aquellos, dije anteriormente, que ya murieron y resucitaron y recibieron parte de estas promesas, fueron aquellos los que murieron desde Adán hasta la crucifixión de Jesucristo. Gloria a Dios. Pero todos los que murieron, que han muerto desde el principio, desde Adán hasta el último que se pierda en el milenio, estando Cristo gobernando aquí en la tierra por 1000 años, todos aquellos entonces resucitarán al fin del milenio para ser sentenciados y lanzados al lago de fuego. Gloria a Dios. Gloria a Dios. En Hebreo, capítulo 5:5, la palabra nos dice, porque acá acabé de leer en la palabra y dice, le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Gloria a Dios. En Hebreos 5:5 dice, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. Gloria a Dios. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo en todos los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas
al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Gloria a Dios. Jesucristo vino a aprender, a conocer y ganar el respeto, ganarse el amor que debemos tener hacia Él, porque es al que Dios Todopoderoso, el Padre, Jehová de los ejércitos, le encomendó y le delegó ese privilegio de ser el único Hijo de Dios. Es por eso de que hay un solo Dios y un mediador entre Dios y los hombres, su amado Hijo Jesucristo. Es el que pagó el precio para que al final del milenio, como dice aquí la Escritura, tiene la autoridad de hacer juicio, tiene la autoridad de que todo lo que el Padre ha establecido desde antes, desde la fundación del mundo, se cumpla. Gloria a Dios. Y es por eso que leí anteriormente que la palabra dice, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación van a resucitar, hermanos. Pero, ¿por qué al fin del milenio? Pues porque Dios ha tenido un plan desde el principio en la dispensación de la justicia, que es durante el gobierno de los 1000 años, donde Cristo va a ¿qué? A gobernar. Ya sabemos y entendemos que Cristo, una vez que se manifieste, porque sabemos que en el periodo de tiempo de los 7 años de la gran tribulación, que comienza al fin de la gracia, Cristo va a venir a buscar la iglesia, no va a tener contacto en la tierra con el pecado. La iglesia va a ser ¿qué? Movida en un abrir y cerrar de ojos, va a ser levantada. Todos aquellos que no han visto muerte serán transformados en un abrir y cerrar de ojos. Primero que ellos, los que están en los sepulcros esperando ese gran día de la resurrección, lo cual es la segunda resurrección, recibirán sus cuerpos transformados y subiremos al cielo, a residir en el cielo por unos 7 años, para esperar, continuar el aprendizaje y sobre todo, por ordenanza de Dios, recibir nuestra ciudadanía celestial. Filipenses 3:20, 21, ¿verdad? Vamos a recibir esa ciudadanía. Dios nos va a dar nombre para que seamos entonces hijos adoptados de Dios. Porque el único que es hijo por el linaje de Dios engendrado es Jesucristo. Entonces nosotros pasamos a ser ¿qué? Hijos adoptados. Recibiremos nombres y al fin de los 7 años de la gran tribulación, entonces Cristo regresará a la tierra y se manifestará. Y es aquí que durante la manifestación la palabra nos dice que todo ojo le verá cuando venga Él y millones de santos.
gloria a Dios, para establecerse aquí en la tierra, tomar posición de los reinos, porque el fin del mundo es el fin de los gobiernos. Todos los gobiernos de la tierra serán sustituidos por un gobierno universal establecido por Dios, donde Jesucristo es el Rey de reyes y Señor de señores, y se reinará con justicia. Por eso es que se conoce como la dispensación de la justicia durante esos 1000 años. Gloria a Dios. Pero como leí en Apocalipsis 20, ustedes ven que la palabra habla que al final también de esos 1000 años, también se van a revelar. Porque el hombre, nosotros somos rebeldes, hemos sido rebeldes y siempre hemos querido saber más que Dios. A veces hemos querido sustituir ese plan. ¿Y cómo así? Bueno, porque el mundo, los líderes eclesiásticos, si no se someten a la palabra de Dios, si no se someten a las ordenanzas que Dios ha establecido desde un principio, pues vamos a ser rebeldes, vamos a ser infieles, desobedientes, y no nos sometemos a lo que Dios ha establecido. Y es por eso que Él tiene un lugar para el fin de los que se pierden, y le conocemos como el infierno, ¿verdad? Gloria a Dios. La lingüística se usan diferentes términos para definir ese lugar, como el Hades, el infierno, lago de fuego, ¿verdad? Pero todos entendemos y sabemos, y aquellos que no saben, debemos entender que no importa cómo se llame ese lugar, ese es el lugar donde van a llegar todos aquellos que se pierdan. Y todo aquel que se pierde es todo aquel que rechaza que Jesucristo no es el Hijo de Dios. Si rechazan que Jesucristo no es el Hijo de Dios, una vez conociendo la verdad, su salvación está en peligro, hermanos. Dice la palabra en 2 de Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Ustedes ven la importante de nuestra estadía aquí en la tierra, hermano. Es aquí, a través de este cuerpo, que vamos a recibir nuestros galardones. Es a través de este cuerpo, porque este cuerpo es el templo del Espíritu, dice la palabra ya en 1 Corintios 3, ¿verdad? ¿Qué sucede? Pero de la misma manera que Dios nos ha bendecido con este cuerpo para que sea templo del Espíritu, pues también este cuerpo es usado para hacer muchas cosas en contra de las ordenanzas de Dios. Y es por eso que al fin de nuestros días, cuando llegue ese día del juicio, los libros, ¿verdad?, como leí anteriormente, van a ser ¿qué? Abiertos. Y todas las cosas serán expuestas para que nosotros recibamos de acuerdo a lo que hemos hecho mientras estuvimos aquí en la tierra, en este cuerpo terrenal. Es por eso que Dios nos ha prometido un cuerpo celestial.
transformado a la imagen y a todas esas riquezas en glorias de lo que es un cuerpo celestial. Gloria a Dios. Es por eso que nosotros tenemos que velar, estar en alerta todo el tiempo de que no nos desviemos, de que no les fallemos al Señor, que tratemos cada día de aprender cada día más para que seamos más obedientes, más fieles al Señor. Gloria a Dios. En Hechos 17:30 dice la palabra, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien ha designado, dando fe a todos con haberlo levantado de los muertos. Gloria a Dios. Es por eso que la palabra dice que todo aquel que no confiese que Jesucristo es el Hijo de Dios, engendrado, que nació bajo la ley, como dice allá, nacido de mujer en Gálatas 4:4, ¿verdad? Cuando llegó el tiempo que Dios había predestinado para presentarnos y manifestar su Hijo en carne aquí en la tierra. Gloria a Dios. Todos sabemos que en el nacimiento y en la historia del nacimiento de Jesús, cuando María, su madre, porque la madre de Jesucristo es María, gloria a Dios, y el ángel Gabriel le presenta y le da estas noticias de que ella sería la madre del Hijo de Dios. Allá en Lucas capítulo 1, 31, gloria a Dios, todos esos versos hablando de la historia del nacimiento del niño Jesús, gloria a Dios, para que se cumplieran las escrituras, como Cristo enseñando a través de sus años en su ministerio, enseñando la palabra, nos enseñó y nos indicó, todo pasará, pero la palabra no pasará. Y todo se tiene que cumplir al pie de la letra, como dicen las escrituras, hermanos. Gloria a Dios. Y Cristo, siendo al que el Padre asignó, le dio ese privilegio y esa oportunidad para que sea nuestro hermano mayor por medio de la resurrección, la cual Dios es el que tiene el poder para resucitar a los muertos, resucitando a Jesucristo entre los muertos, ¿verdad? Con testigos, evidencias que Cristo resucitó y caminó por unos 40 días después de haber resucitado para dejar las pruebas, las evidencias de que la resurrección es real y que las promesas de Dios son reales. Y que cuando resucitemos, resucitaremos con un cuerpo glorificado, como cuando Cristo se presentó después de haber resucitado y se le presentó a los discípulos y a muchos de los que fueron predestinados para tener ese privilegio y esa oportunidad de ver a nuestro Señor Jesucristo en un cuerpo glorificado. Gloria a Dios. Lucas 24:39 habla de la visión cuando Él se presenta con esas evidencias en un cuerpo de carne y hueso, como lo tiene usted,
como lo tengo yo, hermanos. Gloria a Dios. Segunda, allá en Hebreos capítulo 9, 27, dice la palabra que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Como le mencioné anteriormente, aquí estamos hablando de la venida de Cristo a buscar la iglesia, lo que se conoce en un lenguaje común, en el rapto de la iglesia, en el levantamiento de la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? La iglesia es todo aquel hermano y hermana, todo aquel pueblo aquí presente en la tierra que haya confesado a Cristo como el Hijo engendrado de Dios, que haya confesado que cree en su corazón que Dios lo levantó de entre los muertos y lo ha sentado a la mano derecha y hoy está sentado a la diestra del Padre. Todo aquel que haya confesado, que confiese esa verdad y llegue ese gran día de la venida del Señor, puede estar seguro que se va con el Señor. ¿Y qué de los niños? Bueno, la niñez, todo aquel niño que está en la dispensación de la inocencia, se va con el Señor también. Gloria a Dios. Porque Dios es justo. Gloria a Dios. Y los niños son del Señor. Gloria a Dios. ¿Y cuándo dejamos de ser del Señor? Bueno, cuando morimos en el Espíritu. Cuando nuestro espíritu pasamos de la dispensación de la inocencia a la conciencia. Como nos dice allá Pablo en el capítulo 7 de Romanos, ¿verdad? Gloria a Dios. Porque una vez que con nosotros comenzamos a tener la conciencia, a aceptar y hacer diferencia de lo que es correcto o incorrecto, o sea, entrar en acciones pecaminosas, nuestro espíritu, nuestra lámpara que es el espíritu, se apaga. Es por eso la promesa del espíritu del nuevo nacer que Dios nos ha dado es la enseñanza que entendemos y conocemos que Jesucristo le enseña a un teólogo, a un escriba, a un fariseo, como le queramos llamar, llamado Nicodemos, allá en el libro de Juan, capítulo 3. Porque entendemos y sabemos que hay diferentes fases en la vida del cristiano para poder alcanzar el máximo. La palabra dice que tenemos que nacer de nuevo del agua para poder ¿qué? Ver, entender. Porque el que no confiese y no entienda que Jesucristo fue crucificado y sepultado y que resucitó, no puede entrar al reino. Gloria a Dios. Porque en el reino, todos aquellos que creemos y hemos confesado por fe esa verdad, seremos herederos del reino de Dios. Una fase es ver el reino, otra es heredar el reino. Gloria a Dios. ¿Por qué? Y sobre todo, entrar al reino de Dios. Gloria a Dios. Porque unos, los de la gran disposición, de la gran tribulación, que sean salvos, van a ser salvos, pero no van a heredar en el reino. Van a ser partícipes del reino, pero no van a heredar. Porque no fueron ¿qué? Transformados, no son celestiales. Es por eso que la palabra dice allá en 1 Corintios 15, del verso 50 en adelante, que ni carne,
ni sangre heredan, ¿verdad? Incorrupción. Gloria a Dios. Tenemos que tener cuerpos glorificados. Tenemos que ser transformados para entonces poder heredar. Por lo tanto, los que sean salvos en la etapa de la gran tribulación, en la dispensación de la gran tribulación, más los que también sean salvos en el milenio, van a ser parte del reino de Dios, pero como terrenales, no con cuerpos glorificados, no con cuerpos celestiales, porque no van a heredar las promesas que Dios nos ha dado desde Génesis 1:26, hermanos. Por eso es bien importante conocer la palabra, estar preparados, listos, si la venida del Señor es hoy, si es mañana o cualquier sea el momento, para que nos vayamos con el Señor. Gloria a Dios. Y ser ¿qué? Transformados y poder heredar un cuerpo celestial, como dice allá Primera de Corintios capítulo 15 del 40 en adelante al verso 49. La gloria de un cuerpo, las diferentes fases de un cuerpo celestial. No es cualquier cosa tener un cuerpo celestial, hermanos. Gloria a Dios. Segunda de Timoteo 4:1 dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Tenemos que estar en alerta y tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. La palabra nos enseña, aquí dice que prediques la palabra, pero la palabra no solamente se predica verbalmente. La palabra se predica a través de nuestras actitudes, nuestra personalidad, cómo tratamos a nuestro prójimo, cómo tratamos a nuestros semejantes. Y tenemos que estar en alerta porque, como hemos mencionado anteriormente, el fin de los que se pierden van a ser habitantes en ese lugar que se llama el infierno, el lago de fuego. Y sabemos y entendemos que son lugares que están para aquellos que han sido que han muerto sin creer y sin aceptar a Jesucristo. La palabra nos indica que ese lugar, el infierno, actualmente está lleno de espíritus, de todos los espíritus de aquellos que se han perdido en espera de ser que resucitados al fin del milenio, para entonces ser que enjuiciados, hermanos. Están en espera, están en ese lugar, esperando, sufriendo, dice la palabra, y lo vamos a leer a través de la lección. Primera de Pedro 4:4. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en el espíritu según Dios. Gloria a Dios. A veces en esto, lo que se llama en la presión social de aquellos que nos rodean, nosotros no podemos actuar como ellos.
Nosotros no podemos asimilar sus malas costumbres, sus malos hábitos. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque entonces nos podemos convertir partícipes del pecado de ellos. Dios nos exhorta, nos alerta a través de su palabra que tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. Tenemos que estar en alerta de que no seamos, ¿qué?, contaminados. Es por eso que Dios nos llama a que seamos, ¿qué?, transformados a través del conocimiento para que nuestro cuerpo, nuestras acciones sean para el agrado del Dios Todopoderoso. Que seamos luz entre las tinieblas, que seamos ejemplos eficaces, positivos, hermanos, que podamos ser fieles a lo que el Señor Jesucristo pagó el precio con su propia sangre. Nosotros no podemos ser descuidados, hermanos, en servirle al Señor. En Apocalipsis 1:17 la palabra ley: cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuvo muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Por qué? Cristo, dice la palabra en Hebreos 2:14, se ganó esa autoridad. Dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor a la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Cuando Cristo resucitó, como dice la palabra, y mencioné de Mateo 27:50, cuando Cristo durante esos 3 días bajó a la cautividad, porque a cruzar la cautividad está el infierno. La diferencia del presente es que el infierno continúa estando en el mismo lugar al cruzar de la cautividad, pero la cautividad está vacía. Porque la cautividad era el lugar donde iban los espíritus de todos aquellos que morían creyendo en la fe de Abraham. Morían y el espíritu bajaba a la cautividad. Su cuerpo se quedaba aquí en la tierra y regresaba al polvo. Se descomponía, ¿verdad? Pero cuando Cristo resucitó, o sea, cuando Cristo murió y fue a las profundidades de la tierra, son aquellos donde mismo Mateo 27:50 en adelante nos enseña que fueron de aquellos los hermanos que muchos caminaron con cuerpos ya que transformados, caminaron por las calles de Jerusalén. Gloria a Dios. Y los testigos, los vivientes, los vieron a ellos caminando. Evidencia del poder de Dios, de que tiene el poder, al igual que se lo ha delegado a su Hijo, de dar vida. Gloria a Dios. Apocalipsis 2:10, ¿qué dice? No temas en nada lo que va a padecer. Aquí el diablo
echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, repito, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Gloria a Dios. Y es lo que debemos enfocar y es lo que estamos tratando de presentar en el día de hoy, porque el temor de aquellos que no conocen la palabra de Dios, pues está basado en muchas malas enseñanzas. Pero a lo que nosotros le debemos temer es a la segunda muerte. ¿Y qué es la segunda muerte? Gloria a Dios. Dice la palabra en 1 Juan 5:16, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sean de muerte. Ahí quiere decir de segunda muerte. Hay pecado de muerte, añado, de segunda muerte, por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Gloria a Dios, segunda muerte. Ejemplo, si ustedes van a 1 Corintios capítulo 5, del verso del 1 al 5, la palabra habla de unas acciones, un tipo de incesto que se está practicando en la iglesia, donde el hijastro se está acostando con la madrastra. Pablo toma en consideración dicha acción, la condena, de tal manera que llama atención a los corintios, pero ora para que se le permita al cuerpo de ese individuo adquirir una enfermedad y por medio de esa enfermedad, pues, que se purifique, porque es preferible que el cuerpo se pierda, ¿verdad? Pero no el alma, su espíritu. Porque por eso es que la palabra nos enseña a quién es que debemos de temer. No es al que destruye el cuerpo corporal, sino al que destruye, al que tiene el poder y la autoridad de destruir nuestro espíritu. Ser partícipes del pecado de segunda muerte. Allá en Hebreos 10:26 vamos a entender y vamos a ver cuáles son los 3 pecados que llevan a un ser humano a alcanzar la segunda muerte, lo cual ningún ser humano quiere llegar. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios que todos vengan al conocimiento de la verdad y que sean salvos. Dios es amor. Dios no está imponiéndonos qué debemos hacer. Fue por amor que entregó a su Hijo y es por amor que nosotros debemos entender y cada día querer más y más el conocer a Dios. En Hebreos 10:26 dice, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Ustedes ven que aquí dice, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios.
El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Hermano, debemos estar en alerta. Es por eso que allá en Mateo 12:31 dice: por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero, hermanos. ¿Por qué? Si una vez, como dije anteriormente, dice la palabra y le leí, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, usted ha conocido esa verdad, usted ha entendido de una manera de que Jesucristo es el Hijo de Dios engendrado, y una vez conociendo esa verdad, decide de cambiar, que porque estaba equivocado y ahora quiere someterse a practicar un ejemplo, el judaísmo un ejemplo, o a practicar otras religiones, lo cual cambian la verdad establecida por Dios y rechazan que Jesucristo es el Hijo engendrado de Dios. Entonces usted está jugando ahora con fuego. Ahora usted es candidato para la segunda muerte, hermanos. Algo que usted no quiere llegar, porque es el máximo del castigo cuando llegue ese día del juicio que Cristo tiene la autoridad de hacer. Gloria a Dios. Por tanto, debemos estar en alerta, porque es imposible, dice la palabra en Hebreos 6:4, porque es imposible, ustedes oyen, que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. No hay excusa, hermanos. No hay alternativas. Hay que tener mucho cuidado, y por eso es que cada día debemos buscar más de la palabra de Dios, de ese conocimiento, de la sabiduría de lo alto. En Mateo 25, ¿qué dice Jesús? 41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. Ustedes ven, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me distes de comer. Tuve sed y no me distes de beber. Fui forastero y no me recogiste. Estuve desnudo y no me cubriste. Enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel, y no te servimos? Entonces les responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste.
e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna, hermanos. Dije anteriormente que no deben temerles a aquel que destruye el cuerpo, ¿verdad? Sino al que destruye el espíritu. Miren lo que dice Jesús en Mateo 10:28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Gloria a Dios. Es por eso que la palabra allá en la historia, porque es una historia real, cuando Jesús está hablando y la presenta allá, gloria a Dios, en Lucas 16:19, que dice, había un hombre rico, ¿verdad? Esa es la historia de Rico y Lázaro, el que era pordicero, que estaba enfermo, que lo que estaba recibiendo pruebas, problemas durante la vida terrenal. Sin embargo, el rico lo que recibía era todo, ¿verdad? Riquezas, fiestas, cosas para la carne, satisfacción ficticia, terrenal. 16:22 que dice, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió, ustedes ven que fue escoltado por los ángeles, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hadés alzó sus ojos estando en tormentos. Ustedes ven que los espíritus en el infierno tienen el sentido de sentir y pueden ser atormentados, ¿verdad? Que son atormentados, porque al llegar ahí es porque eso es lo que van a recibir, tormento por eternidad. Y vio, la diferencia es que durante estén en el infierno van a estar en el espíritu. Pero una vez que sean enjuiciados y transformados, como dice la palabra, al fin del milenio, van a recibir un cuerpo de gusano. Ahora, que es el máximo del tormento, ellos en su forma de gusano recibirán ese tormento día tras día por eternidad. Y el lamento de ellos es que algún día tuvieron la oportunidad de tener cuerpos glorificados, celestiales, y rechazaron ese privilegio de Dios. Entonces, él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros. De manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo, te ruego, pues, Padre, que les envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óigalos. Entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuera a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos.
¿No es acaso siglos después Jesús viene? No solamente no creen, pero que también lo crucifican. Y después resucita Jesucristo y tampoco creen. Hasta el día de hoy, millones y millones no creen en la resurrección de Jesucristo. Millones y millones no creen que Jesucristo es el enviado, el ungido de Dios. ¿Verdad que sí? ¿Tenía razón o no tenía razón Abraham cuando dijo lo que dijo? Gloria a Dios. Porque esto pasó antes de Moisés. Por eso dice, Moisés y a los profetas tienen. Quiere decir que esto sucedió al principio. Lucas 12:4, ¿qué dice la palabra? Dice, mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temer a aquel que después de haber quitado la vida, tiene el poder de echar en el infierno. Sí, os digo a este temed. Sabemos que en Isaías 66:24 dice, saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre, Señor. Isaías 14:9 que dice, el Seol abajo se espantó de ti, despertó muertos que en tu venida salieron a recibirte. Todos ellos darán voces y te dirán, tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros. Descendió el Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Gloria a Dios. ¿Y por qué dice gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán? Gloria a Dios. Porque la palabra dice, como mencioné y leí en Isaías 66:24, que todos aquellos al fin van a ser que resucitados. Y repito lo que le hice en Apocalipsis 20:12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, hermanos. Es palabra de Dios y es lo que Dios ha establecido para el fin de los tiempos, para pasar al último tiempo de la eternidad. La diferencia es que los que terminen en el milenio y reciban ese castigo será por eternidad. Serán transformados en gusanos individualmente, no es que se los coman los gusanos, sino transformados en gusanos y lanzado al fuego. Y dice la palabra, como leí, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos, hermanos.
no hay diferencia, incluyendo Satanás y todos aquellos que siguieron sus pasos, serán lanzados al lago de fuego, hermanos. Gracias por la oportunidad, hermanos. Gracias por el privilegio de dar la oportunidad de hablar la palabra de Dios. Y Dios está en sus santos tronos, esperando su día de darle las instrucciones a su amado Hijo, de que venga a buscar el fruto de su trabajo, la iglesia. Gloria a Dios. Todos esperamos ese gran día, pero hay que perseverar. Y es por eso que la palabra dice, el que perseverara hasta el fin recibirá las promesas que Dios nos ha dado de recibir y alcanzar, de tener que cuerpos celestiales. Y aquellos que son desobedientes, que no quieren someterse, que no quieren aceptar la verdad, también tienen el fin y recibirán su recompensa en un cuerpo de gusanos, transformados en gusanos. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias en el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesucristo, Señor. Gracias por la oportunidad que tú nos has dado de haber llegado aquí a tu casa de oración para aprender de tu palabra, Señor, para hablar de tu palabra. Señor, gracias por este pan para nuestro espíritu, Señor. Mira a cada hermano aquí presente, Señor. Bendícelos, Señor. Úngelos con tu Santo Espíritu, Señor. Mira nuestras necesidades personales, Señor. Nuestras necesidades físicas, Señor. Nuestras necesidades espirituales. Y permite que nuestro espíritu cada día crezca en el conocimiento de la verdad, Señor. Y esa verdad es que Jesucristo es el único camino, verdad y la vida para llegar a ti, Señor, que tú tienes el poder de resucitar a los muertos, Señor, resucitando a Jesucristo, Señor, y sentándolo a tu diestra, Señor, donde hoy está sentado a tu mano derecha, Señor. Gracias por Jesucristo, Señor, gracias por el Espíritu Santo, Señor, gracias por todas tus riquezas en gloria, Señor. Y es tu voluntad que todo hombre venga al conocimiento de la verdad, Señor. Mira aquellos, Señor, aquellos amigos, amistades, vecinos, Señor, en todo lugar que no han aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador, Señor. Dale esa oportunidad que ellos también reciban estas riquezas en gloria, Señor. Mira aquellos que están en los hospitales, Señor, en las cárceles, en aquellos lugares, en esas naciones que están en conflictos militares, Señor, en guerra, Señor, esas naciones, esos líderes que son enemigos, Señor, de Jesucristo, Señor, que rechazan a Jesucristo, Señor, como su Señor y Salvador, Señor, dale esa oportunidad que también ellos también reciban esa verdad, Señor. Permite que por medio de las ondas radiales o por cualquier sea el medio, por medio de tus siervos, de persona a persona, Señor, permite que esta palabra llegue a todo lugar, Señor, porque es tu voluntad de que todos seamos salvos, Señor. Gracias por tu amado Hijo, gracias por el Espíritu Santo, Señor. No nos despedimos ahora de tu presencia, sino pon cerca de ángeles a nuestro alrededor, Señor, y bendice a tu pueblo, Señor, te lo pedimos en el nombre poderoso de tu amado Hijo y de tu Santo Espíritu. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.